Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que hayan podido descansar. Ayer fue una jornada realmente intensa en el programa, pero también intensa de Jesús en medio, ¿no? Y eso hace que por lo menos que sin duda sea mucho más llevadera, ¿no? Realmente fue una fiesta ayer, cada bloque, cada intervalo, aprovechando el contacto entre todos, esta felicidad que se ve en los rostros. Este rato que estamos así conectados previo al inicio del programa, por ejemplo, es bellísimo ver cómo cada uno se va saludando con otros, reconociéndose después de tanto tiempo y bueno, y remarcar esta posibilidad y esta oportunidad que nos da la tecnología, que por un lado la pandemia nos quita la chance de vernos físicamente, pero también estos medios de comunicación nos dan la posibilidad de disfrutar de momentos como este, así que bueno, damos gracias también por eso. Y yo quería mencionar, porque ayer no lo hicimos, y me parece que es un acto de justicia y se lo merece, a Octavio del Valle, de Junín, provincia de Buenos Aires, que fue quien ideó el logo de la asamblea. A ver si lo vemos, ahí está Octavio. Muy bueno, Octavio. Realmente bellísima la gráfica de la asamblea. Es colorida. Bueno, no voy a dar detalles técnicos porque no lo sé, por ahí puedo decir cualquier cosa, pero bellísimo. Así que muchísimas gracias por este servicio también. Y bueno, muchas cosas también a mí en lo personal me quedaron resonando de ayer, digamos, sería por ahí muy largo poder, y no es la idea, pero realmente esto de escuchar a Kiara al inicio del programa, ¿no? Y de reconfirmar esta vocación de llevar a Jesús al mundo, de ser otra María, ¿no? Y después, un poco lo que nos decía Paolo y lo que nos remarcaba José, ¿no? De animarnos y de creérnosla, digamos, ¿no? De saber que siendo voluntarios realmente podemos eh, llevar ese Jesús al mundo, digamos, ¿no? Y que tenemos las herramientas para hacerlo, basta quizás a veces animarnos siempre un poquito más, y creo, al menos a mí en lo personal, el día de ayer me animó todavía más, así que gracias a cada uno de los que participaron en el programa de ayer. Ahora me gustaría dar paso a Juan de la Torre para que nos ayude a meternos en la meditación de hoy, que no es un día cualquiera, es el día del acto leccionario, que nos obliga también a redoblar los esfuerzos, a redoblar las ganas de generar Jesús en medio, de potenciarlo todavía más y pedir realmente que sea el Espíritu Santo que nos sople, ¿no? Y que nos diga a ver cuál es el mejor, el voto que el Espíritu Santo justamente está pensando para aquellas personas que nos representarán en la asamblea. Así que con estas premisas y esta seguridad de declararnos Jesús en medio, de renovar el pacto una vez más, le damos paso a Juan de la Torre para que nos ayude a escuchar a Kiara nuevamente en el inicio de esta segunda jornada. Buen día, Juan. Hola Santi, buen día. ¿Cómo te va? Muchas gracias por este espacio de comunión. Hablo un poco bajito, disculpen, mi hija está durmiendo y ojalá que siga así. Podemos estar tranquilos, pero realmente lo primero que les quería decir era muchísimas gracias por hacerme sentir tan privilegiado de ser parte de esta familia que son los voluntarios que somos, los voluntarios de Dios, porque ayer he tocado de vuelta la belleza de esta vocación. Hoy Kiara nos lo va a decir en este video que vamos a ver ahora. Pero bueno, ayer ha sido un día de una gracia enorme para mí y me han hecho enamorar de vuelta de esta vocación que uno la ve, la percibe con el alma, pero si está encarnada en tus hermanos, que son ustedes, mucho más lindo verla, ¿no? Así que bueno, tengamos Jesús en medio para empezar este momento de encuentro con Dios, ¿no? A través de Kiara. Creo que lo más lindo que podemos hacer ahora es una recomendación que nos daba también hace un tiempo atrás, hace poquito, Piero Coda,
que es perder el ideal. Para verla a Kiara ahora, para entrar en su alma, porque Kiara está resucitada, Kiara está viva, está en el paraíso. Y lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de actualización del carisma, como también nos enseñaba Jesús Morán, y en ese actualizar un don del Espíritu para nosotros, para la humanidad, es importante en este momento perder las categorías de pensamiento, o perder los juicios, las ideas que tenemos acerca de qué es el ideal de la unidad, hasta cómo lo hemos vivido hasta el día de hoy, ¿no? Y solo de ese modo, como decía Kiara, haciendo el vacío, solo así, que es lo que Kiara nos pedía, podremos estar en el seno del Padre y captar lo que Jesús nos quiere dar en esta mañana. Bien. Lo que les quiero compartir entonces es una brevísima introducción a lo que vamos a ver ahora de Kiara, que es, ella lo titula así, La vocación del voluntario, preparación a la asamblea. Es un texto, serán 5 páginas, pero vamos a ver muy poquito, son 4, nada más 4 carillas que vamos a presentar rápidamente. Esto es del año 1991, se acababa de lanzar la economía de comunión, era el 9 de noviembre, y Kiara le lleva los estatutos a los voluntarios para decirles, bueno, lo importante de una votación, de la asamblea de los voluntarios. Se estaba estrenando el método de votación, de elección, ¿no?, de los voluntarios en la asamblea. Ella va a describir la vocación del voluntario y lo va a hacer en 5 puntos. Vamos solamente a ver pinceladas, ¿no?, estos 5. Primero, esto a mí me ha impactado, me sigue impactando. Kiara dice así, en primer lugar, si uno tiene que ver lo que el Espíritu Santo ha hecho en estos 35 años, desde el inicio de la rama, ¿no?, hasta el 91, lo que se ve es que el voluntario está llamado a vivir, en primer lugar, primer punto, dice Kiara, la espiritualidad integralmente, con radicalidad. A mí me impacta porque Kiara no dice los mundos, no dice las inundaciones, dice la espiritualidad de la unidad. Dice Kiara, un núcleo sin la presencia de Jesús en medio es inadmisible. Todo el esfuerzo por abrazar a Jesús abandonado, poner la unidad como base de todo. Y sigue Kiara, ustedes están llamados a hacer esto, pero no como los focolarinos que hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, que son consagrados. Ella nos pone una medida mucho más alta en el momento, porque parece ser así. Dice, ustedes no van a hacer votos, pero las personas del mundo, viéndolos a ustedes, a los voluntarios, cómo viven, van a entender qué es la espiritualidad del movimiento de los focolares. Y dice Kiara, la espiritualidad es la cosa más importante, es el carisma, es lo más importante que Dios nos dio, porque es nuestro modo de vivir el Evangelio. En otro escrito de Kiara, cuando ella habla del paraíso en un texto inédito, dice, si Jesús en medio está entre nosotros, la cito a ella, Él nos lleva al seno del Padre. Y allí participamos de la vida trinitaria, porque Jesús en medio nos lleva al Padre. Y la vida trinitaria corre en nosotros libremente. Y nosotros, los voluntarios, podríamos decir, amando a los otros, les hacemos partícipe de este tesoro de la vida trinitaria, divina. O sea, fíjense qué fuerte, nos lo vamos a ver ahora de Kiara, que nos dice que quien nos ve en el mundo, quien se encuentra con un voluntario, con los voluntarios que tienen Jesús en medio, como están participando del seno del Padre, porque están viviendo la vida trinitaria, van a percibir en las inundaciones, a través de mediaciones, sin duda, en Humanidad Nueva, en los mundos, a través de estas mediaciones van a captar algo de la belleza que es la vida trinitaria, como Dios quiera manifestarse a estas personas, ¿no? Pero lo primero que Kiara nos dice es que lo que caracteriza a ustedes es que viven la espiritualidad de la unidad, integralmente, radicalmente.
Ella cita después a Herman, que es un voluntario que acababa de fallecer, de partir al cielo en ese tiempo, pero nosotros podemos pensar en Manolo Perrín, que lo tenemos cerca, que es del Cono Sur, ¿no? Tantos otros que partieron, ¿no? Me impacta esto, la vida trinitaria que podemos llevar al mundo a través de las mediaciones como Humanidad Nueva, los mundos, las inundaciones. Segundo aspecto, dice Chiara, la segunda cosa típica de los voluntarios. Y acá dice ella, con un toque de profecía del Espíritu Santo, ustedes están llamados a ser en este siglo, ella está siglo XX, ¿no? Ahora estamos en el XXI, imitar en este siglo XX la vida de los primeros cristianos, dice Chiara. Hay una carta de Ogneto, una carta muy bella de un autor cristiano del siglo II después de Cristo. Diogneto es un pagano, es un romano, posiblemente que no conoce a los cristianos, quiere saber quiénes son estos cristianos, y este autor, que le escribe una carta, le va a decir que los primeros cristianos se visten como los demás, hablan más o menos el latín, el griego de la época, viven en la frontera del Imperio Romano o en el Imperio. No se distinguen en nada, en principio, pero se distinguen en todo. Y en un momento, en esta carta, se dice que los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. O sea, los cristianos, y acá Chiara nos está diciendo esto, somos el alma del mundo, ¿no? Si los voluntarios están llamados, dice Chiara, a imitar en nuestro siglo la vida de los primeros cristianos, entonces los voluntarios tienen que ser el alma del mundo. Chiara remarca que esto ha sido una profecía. Ella dice, en algún momento nosotros les dijimos a ustedes, y acá se ve que estaba el Espíritu Santo, ustedes son los primeros cristianos. Cuando les dijimos esto, no sé en qué momento Chiara dijo eso, ¿no? Pero cuando les dijimos esto, acá se ve que había algo de profecía, y la sala aplaude, lo vamos a ver ahora. Y acá conecto con lo de ayer de Jesús Morán, ¿no? Que me ha impactado. Cómo Jesús Morán, cuando cita al teólogo alemán Theobald, que dice que el mundo está roto, en el mundo se ha interrumpido el fluir constante, normal, si quieren, cotidiano de la vida, y el Papa Francisco va a decir que el mundo está fragmentado en pedazos y que el mundo está envejecido por la violencia, por los conflictos. Claro, dice Jesús Morán, alguien tiene que darle un alma al mundo. Alguien le tiene que dar un alma a los cambios fundamentales que vienen después de la pandemia, la pospandemia, ¿no? Y los movimientos de masa tienen que clarificar lo que está pasando. Bueno, ahí esta es la profecía, como dice Chiara, de los voluntarios de nosotros, llamados a ser el alma del mundo. Chiara luego va a decir que es inconcebible un voluntario que no sea animador de un movimiento de masa. Inconcebible. Me hizo recordar esto también a Francisco ayer. Anteayer el Papa decía, una fe que se separa de la misión no es verdadera fe. O sea, quien se ha dejado alcanzar por el amor de Cristo no puede no salir a comunicarlo al mundo, ¿no? Bellísimo. Pero bueno, esto de Chiara, los primeros cristianos, dice ella, están en medio del mundo y son los que saben cómo funcionan las cosas, ¿no? Y acá ella citaba que cuando arrancó la economía de comunión, los que mejor la describían en ese momento, apenas empezaba, en estos primerísimos congresos que se hacían, eran los voluntarios. Y ella dice, claro, los voluntarios, ¿por qué? Porque como viven en el mundo y conocen las categorías del mundo, el lenguaje económico, social, político, pueden expresar mejor, ¿no?, que muchos de nosotros esto. Tercera característica, dice Chiara del voluntario, como están en medio del mundo, tienen que hacer visible la comunidad cristiana. O sea, mostrarle al mundo que hay una comunidad, que hay un grupo de personas que viven el Evangelio, ¿no? Y Chiara se pregunta, ¿cómo? Y fíjense la respuesta que me sorprende, ¿no? De vuelta. Dice ella, con las obras de misericordia. El Papa Francisco, en Gaudete et Exsultate, la exhortación sobre la santidad, que es la última que nos regaló, dice que en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, hay un protocolo que tenemos que vivir todos, porque es el protocolo de la misericordia sobre el cual vamos a ser juzgados. Son las obras de misericordia. Y dice así, ¿no? Cita a Mateo, el Evangelio.
Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era extranjero y me hospedaste en tu casa. Yo estaba desnudo y tú me vestiste. Yo estaba enfermo y me visitaste. Yo estaba en la cárcel y tú viniste a verme. O sea, qué profético lo de Chiara, porque Chiara nos dice que son las obras de misericordia, o sea, este protocolo que nos pide el Papa Francisco vivir hoy a toda la humanidad, lo que nos hace ir al encuentro de las heridas de la humanidad. O sea, las heridas del mundo, de las personas, es ir al encuentro de esto por medio de las obras de misericordia, lo que me resonaba, ¿no?, en el corazón, es ir al encuentro de Jesús abandonado. Y Chiara decía que en Jesús abandonado está toda la Trinidad, perdón, todo el paraíso con la Trinidad y toda la tierra, el mundo, con la humanidad. Y a mí esto me hacía pensar el voluntario como el cuerpo de Cristo. O sea, ¿por qué? Porque es el voluntario como el cuerpo de Cristo que contiene la Trinidad, que contiene lo divino, la espiritualidad de la unidad, y el cuerpo de Cristo que contiene lo humano. ¿Sí? Es como si fuéramos la frontera entre lo humano y lo divino, los voluntarios, porque Chiara nos lanza al mundo, a través de las obras de misericordia, a hacer esta comunidad, ¿no? Y en un momento dado también recuerdo, Piero Coda decía, estar en el seno del Padre quiere decir estar en el corazón de la persona que está abandonada. Estar en el seno del Padre quiere decir estar en el corazón de quien está abandonado. Es la misma cosa. O sea que si Chiara nos lanza por las obras de misericordia a formar la comunidad cristiana, nos lanza a las periferias del mundo. Los voluntarios estamos en las periferias del mundo, por las obras de misericordia, por el protocolo de misericordia que el Papa Francisco nos pide vivir, ¿no? Cuarto punto, y vamos terminando ya, ustedes no son del mundo. Están en el mundo, sin duda, pero no pueden ser de él, ¿no? Y aquí de vuelta la profecía de Chiara, que Francisco nos sigue recordando con esta famosa frase que él usa, que es la mundanidad espiritual. Cuidado con la mundanidad espiritual, ¿no? Dejar que el Evangelio se vaya apagando en nosotros y empezar a ver las cosas, ver la realidad con categorías muy mundanas que no son las de Jesucristo. Papa Francisco le advierte a toda la iglesia, y Chiara nos dice, claro, ustedes recuérdenlo y defiendan esto, dice Chiara, con uñas y dientes, vayan contra la corriente. Sin embargo, el mundo es el lugar donde ustedes se santifican. Por eso me gusta esta imagen de la carne de Cristo, que somos los voluntarios, somos el cuerpo de Cristo, contenemos lo humano y lo divino, ¿no? Quinto punto, dice Chiara, respecto a los aspectos, ella va hablando de todos los aspectos, vamos a escucharla ahora. En un momento va a decir que estamos llamados los voluntarios a ser cooperadores de Dios, del Dios creador, porque nos toca construir y edificar en el mundo, junto con Dios, esta ciudad terrenal que va a estar después en el paraíso. Ahora lo vamos a ver. Ella va a decir que la obra es laica, sobre todo, por supuesto la presidenta, el copresidente son laicos, pero más que la figura del focolarino, es el voluntario, la voluntaria de Dios, los que le aportan esta laicidad, ¿no?, al movimiento. Va a citar Evangelii Nunciandi, la famosa encíclica de Pablo VI, bellísima, diciendo que tenemos que estar en el mundo, en la política, en la economía, en la cultura, en las artes, en la ciencia. Pero claro, ¿cómo colaboramos con Dios creador? Y esto me sigue fascinando, ¿no? Dice, lo que ustedes empiezan a construir acá, que ya se lo dijo a los focolarinos con la ciudadela, dice Chiara, lo que ustedes empiezan a hacer aquí, en este mundo, pensemos en Humanidad Nueva y las inundaciones, va a continuar en el paraíso. O sea, no solo encontraremos, dice Chiara, lo que existe en el cosmos, los astros del cielo, un atardecer, las estrellas, en el paraíso, paréntesis, ¿no? Chiara vio la dinámica del paraíso, o sea, Chiara estuvo en el paraíso. O sea, las visiones místicas de Chiara fueron visiones reales. La mística es una experiencia real de Dios, y no hay nada más real que Dios, ¿no? Tocó la realidad del paraíso, Chiara.
Eso a mí me impacta. Dice ella, no solamente encontraremos lo que existe en el cosmos, sino también el fruto del esfuerzo del hombre, o sea, del trabajo de los voluntarios. Todo lo que ya están haciendo acá, lo van a encontrar en la otra vida. O sea, el trabajo que estamos haciendo, la inundación en la que estamos comprometidos, el mundo de María Nueva, en María Nueva que estamos trabajando, ¿no? Y dice que ahora, y esto va a continuar en el paraíso. Es decir, se me ocurre a quien trabaja en el medio ambiente, en una reserva ecológica o comprometido con ONG, lo que sea. Claro, custodiar la tierra, el medio ambiente, custodiar la vida humana, porque es eso en definitiva, cuando llegue a la eternidad esa persona o este grupo de personas van a seguir embelleciendo la creación, van a seguir custodiando el medio ambiente, pero ya glorificado. O sea, si la carne en la resurrección va a estar, nuestro cuerpo va a estar glorificado, dice que ahora toda la naturaleza va a estar glorificada, porque es amor de Dios, dice ella. Acá tengo el texto de purificada la creación porque ha sido hecha Jesús. Y Jesús dentro de nosotros y Jesús entre nosotros hace que las cosas duren. Y vamos terminando, dice Kiara, ustedes entonces van a embellecer esto y recuerden, lo vuelvo a decir, son ustedes los especialistas en las obras de misericordia. Son ustedes los especialistas en hacer visible la vida trinitaria en el mundo, con las mediaciones, humanidad nueva, ¿no? Y por último, dice ella, ustedes también abren sus casas, viendo otros aspectos, ¿no? El tema del modo de vestir, bueno, el tema de la casa. Y esto es característico también de los voluntarios, la hospitalidad, que significa ser casa para otros, acoger a las personas que encontramos en la vida, con quienes compartimos la vida, y no dejarlas pasar. La casa es el lugar donde siempre la bondad es más grande que el mal. Donde debería yo ser reconocido por quién soy y no por lo que hago. Bueno, esa característica, dice que la hospitalidad es de los voluntarios. O sea, si el mundo está fragmentado y roto, me hace pensar esto, qué bello ser nosotros quienes construimos y edificamos la casa en la humanidad, ¿no? Quienes llevamos este calor de familia a las personas. Bien, eso es todo. Por último, ya, última paginita nada más, decir algo. Kiara va a reforzar lo que dijo Pablo Motironi ayer, lo que dijo Jesús Morán, que es una vocación de vanguardia, la de los voluntarios. Es muy especial, es muy radical, y en un momento ella dice, a mí me encantaría ser una voluntaria. Y claro, yo puedo serlo, o sea, siendo fojolarina, yo puedo ser, ¿por qué? Porque estoy con ustedes, ¿no? Qué bello esto de que estando en el alma, siendo el alma, como Chiara y Foco nos llevaron por el pacto al paraíso, al seno del Padre, podemos compartir las demás vocaciones, no podemos vivir el ideal como Manolo Perrin, termino con esto, en un momento dado, cuando uno lo lea a Manolo, me decía Pablo Blanco, que charlábamos el otro día con él, es muy difícil captar. Manolo era un popo, era un sacerdote, era un laico, se toca unas alturas tan hermosas de lo humano y de lo divino Manolo Perrin, que no le sabes sacar la ficha rápidamente, ¿no? Entonces yo le decía, mira Pablo, me parece que Manolo llegó a esa altura porque él entró en el seno del Padre, claro, por Jesús en medio, con su núcleo, con su familia, con la comunidad, y Manolo era el alma. O sea, el alma, que es esta comunión de amor de las personas que viven el carisma de la unidad, te permite vivir el ideal puro, ¿no? Y ahí están todas las vocaciones, el focolarino, el sacerdote, el laico, el yen, están todos. Bien, veamos entonces a Chiara y bueno, que ella nos ayude con el Espíritu Santo a actualizar esta hermosa vocación.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Maria, Madre dell'Opera, prega per noi. Ecco poi. Qué sala estupenda, sobre todo porque están todos aquí, en el sentido que representan a todos nuestros voluntarios y voluntarias del mundo. Por eso es una sala estupenda. Por lo tanto, a través de ustedes, yo saludo a todos nuestros voluntarios, y sé que son 400 en Milán, 300 en Turín, por lo tanto, son muchísimos. Entonces, debo decirles algo, porque esta mañana, durante esta hora, ustedes van a dar actuación a algunos artículos del nuevo reglamento, que es este, el de las voluntarias. El de los voluntarios es del mismo color, pero algo más oscuro. Es el reglamento el que hace de esta hora una hora histórica, como uno de ustedes ha dicho, para la rama de las voluntarias y de los voluntarios. Histórica, ¿por qué? Porque después de 35 años del nacimiento de esta rama, ahora somos aprobados no solo, digamos, en virtud de la inspiración del carisma, sino también de la Iglesia, que aprobó a la obra con los estatutos generales, que ustedes ya conocen, y también con los reglamentos particulares de cada rama. Por lo tanto, cuando ustedes reciban esto, tal vez al final de la mañana, reciben la voluntad de Dios, también de parte de la Iglesia. Por lo tanto, es importantísimo. Están por dar actuación a algunos artículos de este reglamento que se refieren a la Asamblea, que van del número 55, creo que serán leídos, hasta el número 59. Y que haya venido a saludarlos, que no será solamente un saludo, pues obligatoria para mí, precisamente, según los estatutos, vine para dar comienzo a esta hora de la asamblea, a este día, digamos, de la asamblea. Pero pensé que antes de hacer este acto jurídico, que es tan importante para nosotros porque es la voluntad de Dios y se repetirá en el futuro, que todos los voluntarios harán en el futuro, que será uno de los motivos que garantizará la permanencia de la rama de los voluntarios en la obra de María. Los estatutos, las reglas, etcétera, ayudan siempre a mantenerse. Pero antes he pensado ver con ustedes por un instante los estatutos, o mejor dicho, este reglamento. Y no querría extenderme demasiado en estudiarlo desde el punto de vista jurídico. Hay muchas partes jurídicas que se refieren a la asamblea, a los responsables centrales, a los aspectos, a las zonas, a la asamblea zonal, a todos los encargos que tenemos, sino considerar más bien el espíritu que está aquí dentro, que debería resumir así todo lo que el Espíritu Santo nos dio en estos 35 años. Ahora bien, en estos 35 años, desde el 1956, ustedes saben, con aquella fecha memorable, el Espíritu Santo los plasmó a ustedes, plasmó a toda la obra y también a los voluntarios. Naturalmente los voluntarios, como sabemos, y las voluntarias no son los yen, no son los focolarinos, no son los sacerdotes. Entonces, ¿quiénes son?
Vuestro reglamento, con este lindo color moderno, salmón, me parece, medio claro, expresa lo que es la característica exclusiva de ustedes, lo específico, es decir, lo que ustedes son y los otros no. Ustedes, como todos en la obra, poseen los estatutos generales, que fueron explicados el año pasado por medio de todas esas introducciones que hicimos, por ejemplo, qué hay detrás de los estatutos. Y esto vale para siempre, y es la base de todo y ustedes deben observarlo. Pero luego hay algunos particulares que se refieren específicamente a ustedes y están agrupados en el reglamento. Entonces yo echo un vistazo a nuestro reglamento, recién aprobado, para encontrar precisamente los puntos que debemos fijar en el corazón, para poder pensar cómo es este tipo, el voluntario, esta vocación nueva en la Iglesia, cómo es lo que el Espíritu Santo hizo en estos 35 años. En primer lugar se ve esto, que el voluntario está llamado a vivir, a diferencia de otras ramas de nuestro movimiento de vasto alcance, a vivir la espiritualidad integralmente, con radicalidad. Por ejemplo, no es admisible un núcleo sin la presencia de Jesús en medio. Por lo tanto, con todo el esfuerzo por abrazar a Jesús abandonado, por volver a poner la unidad como base de todo, de modo que la premisa de todo sea la unidad, que se debe vivir la palabra, la vida de la palabra, que para nosotros coincide con la conexión, que en fondo es una frase que se refiere a la palabra de las Escrituras, etcétera. Ustedes están llamados a hacer esto. Es decir, no están llamados, por ejemplo, como los focolarinos, a pronunciar votos. Ustedes están llamados a vivir con radicalidad la espiritualidad, de modo que, viviéndolos, las personas entiendan qué es la espiritualidad del movimiento de los focolares. Ustedes no están llamados a medias tintas, sino a dar todo. Y la espiritualidad es la cosa más importante que Dios nos dio, porque es nuestro modo de vivir el Evangelio. Tenemos a nuestros mariapolitas celestiales como Herman, del que ya les hablaron. Yo leí su breve biografía en el libro Verso la Vita, que es precioso, no pierdan la oportunidad de tenerlo con ustedes. Herman dio testimonio de que el voluntario es capaz de vivir con radicalidad hasta el final verdaderamente la espiritualidad. No le faltaba nada. No solo no le faltaba nada, sino que su vida fue ejemplar. Ojalá todos los demás, incluso los que se donan completamente, vivieran como Herman vivió. Es más, he pensado llamar a una ciudadela, o una calle, o una casa, o un centro con su nombre, Herman, pues él debe permanecer como un modelo para nosotros. Al decir Herman, me refiero también a los demás voluntarios que murieron como santos, porque vivieron seriamente la espiritualidad. Por lo tanto, es una vocación que no se toma a la ligera. La de ustedes, esto los caracteriza. A diferencia de lo que sucede con ciertos movimientos de masa, a los que no es necesario dar realmente todo. Por ejemplo, a Juventud Nueva, al inicio, les dimos para vivir solo la palabra, pero no profundizamos lo demás, Jesús en medio, la comunión, etc. Ahora dieron algunos pasos, pasan a ser más internos, y empiezan a ser más cultivados. Ustedes, en cambio, están llamados a esta radicalidad. Esta es la primera cosa. La segunda cosa, que es típica de ustedes, y que a mí me parece que en ello hubo una pizca de profecía del Espíritu Santo cuando fue anunciada, es que ustedes están llamados a imitar en nuestro siglo XX la vida de los primeros cristianos. Queridísimo, hasta ahora la hemos imitado, yo diría que no. Vamos a imitarla ahora con la economía de comunión, porque solo ahora vimos llegar los terrenos, las casas, las joyas, las sumas de dinero y sobre todo también la propia disponibilidad a trasladarse, a donar su propia competencia para hacer nacer, sobre todo para hacer nacer pequeñas y medianas empresas para que libremente las utilidades, las ganancias sean puestas en común para los pobres entre nosotros por el momento, para que no existan indigentes. Cuando les fue dicho, ustedes son los primeros cristianos del siglo XX, era realmente algo de, se preveía el futuro. Allí el Espíritu Santo fue algo, previó el futuro.
Y ahora se ve, es lo que se ve, porque, queridísimos, deben pensar que ustedes no pueden reducir la propia vocación simplemente al hecho de ser voluntarios. Sería como decir, los focolarinos son una orden religiosa, dejan todo, hacen los votos, viven en vista de la propia santificación sin pensar en la obra. O sea, en los YEN, en los YEN 3, en los YEN 4, en Juventud Nueva, en Humanidad Nueva, parroquias nuevas a los que se dedican. Es inconcebible un focolarino sin la obra. Así como también es inconcebible un voluntario sin ser animador de un movimiento de masa. Sobre todo de Humanidad Nueva, pero también del movimiento parroquial, del movimiento Familias Nuevas, del movimiento Juventud Nueva. Es inconcebible un voluntario que dice: qué lindo, frecuento mi núcleo, yo vivo, tengo a Jesús en medio, hago la meditación, voy a misa todos los días, cumplo con todo lo que dice el estatuto, y después, bueno, en el estatuto está escrito que es necesario ser animador, hago todo eso y así me santifico. Esto es un absurdo. Es como si alguien quisiera caminar con una sola pierna. No puede. No existe esta vocación. Y miren que en estos últimos tiempos, desde que nació hace 6 o 5 meses la economía de comunión, los que saltaron en primera plana fueron los voluntarios. Reaccionaron maravillosamente. No puedo explicar ahora, tal vez también serán puestos al día sobre eso. Era maravilloso ver cómo inventaban todas las soluciones posibles para realizar una economía de comunión. Inventaban de todo y sobre todo declararon de 1000 formas, una más linda que la otra, ¿qué es la economía de comunión? Ven en ella la salvación también de la sociedad. Ellos prevén como una tercera vía que hace empalidecer al capitalismo y al comunismo, que es otra. Fueron ellos quienes dijeron las palabras más hermosas, porque están en medio del mundo y saben cómo van las cosas. Entonces, por lo tanto, es exclusivamente de ustedes, no se dice de ninguno en la obra, imitar a los primeros cristianos. Es decir, imitar quiere decir copiarlos y superarlos posiblemente. Yo diría ahora, todos dieron todo lo que tenían en el banco, aquí y allá. Ahora es necesario arremangarse y ayudar. Si no podemos personalmente, ayudemos a otros a llevar adelante las pequeñas o grandes empresas que están naciendo en las zonas para que los pobres sean ayudados, en fin. Pero existe otra característica que es típicamente de ustedes. Como están en medio del mundo, deben hacer visible la comunidad cristiana. El otro día incluso un religioso me decía: ¿sabes? En nuestra congregación cada uno vive por su cuenta, cada uno va por... nadie mira al otro, cada uno tiene su trabajo, la propia mentalidad, sus estudios, no hay nada. Debe ser una excepción. Yo espero que en las demás órdenes no suceda lo mismo, pero si los religiosos son así, ¿cómo serán los que no poseen ni siquiera una pizca de algo espiritual? Ustedes están llamados a hacer visible la comunidad cristiana, es decir, que se vea. ¿Y cómo? Y esto se remonta a los primerísimos tiempos, con las obras de misericordia. De hecho, cuando se trata de una persona enferma, ¿a quién se llama? A una voluntaria, a un voluntario. Cuando se trata de alguien que está partiendo para la Mariápolis Celestial, ¿a quién se llama? A un voluntario, a una voluntaria. Porque ustedes poseen la disposición de dedicarse a los demás. Los enfermos son casos extremos, pero las obras de misericordia son espirituales y materiales de 1000 tipos. Están llamados a esto, a hacer visible la comunidad, y esto también por medio de escritos. He visto que escriben biografías para que los nuestros sean recordados. Esto es maravilloso, que sigan viviendo, que sigan dando testimonio, como precisamente Herman, del que les hablé. Pero no quiero detenerme solamente en su ejemplo, porque sé la riqueza que existe en la rama de los voluntarios y de las voluntarias de personas que ya llegaron a la Mariápolis Celestial. Entonces entendieron también esto, hacer visible, es decir, trabajar, diría, no estar encerrados en sí mismos, sino que si alguien necesita ayuda, dar una mano. Otro punto, otra característica es que ustedes no son del mundo.
y a esto deben defenderlo con uñas y dientes, es decir, ustedes van contracorriente. Tal vez esto hasta ahora no lo hemos tenido muy en cuenta, pero está en los reglamentos, entonces hay que hacerlo. Por ejemplo, transmiten un programa de televisión malo, ustedes deben apagar el televisor, escapar de allí o hacer algo. No se pueden comprometer con el mundo, ustedes no son del mundo, son de Cristo. O bien otras cosas, no sé, en una exposición hay algo que escandaliza o que va contra, ustedes deben ir contra eso. O bien existe una mentalidad relajada con respecto a la maternidad, ustedes deben oponerse, deben ir en contra, ustedes no son del mundo. Sin embargo, el mundo es el lugar donde ustedes se santifican, no pueden escapar. Por lo tanto, estar allí en medio se diría dar puñetazos por todos lados porque es necesario ser fuertes. Recuerden que Jesús era muy fuerte cuando hablaba. Ay de ustedes fariseos, etcétera, etcétera. Jesús no usó solo palabras dulces. No iremos a ser como Jesús porque no estamos a la altura, pero ni de lejos. Pero la fuerza de oponerse, de ir contra la corriente, es necesario que ustedes la tengan. De lo contrario, no son ustedes mismos, sino que son una mezcla, mitad mundo y mitad no. Al mismo tiempo, no pueden dejar el mundo, porque el mundo es el lugar donde ustedes se santifican. Es allí, allí. Ancora. Todavía, es más, viviendo con radicalidad la espiritualidad, como dije antes, ustedes son los motores de la revolución cristiana en el mundo. Va adelante, y esto se dice en los reglamentos que ustedes llevan adelante la revolución cristiana debido a esta radicalidad. Pero basta una persona que vive radicalmente, ama a tu prójimo como, que ella suscita, ustedes ya lo saben. Entonces un deber en el reglamento. Yo insisto con el reglamento, ¿saben por qué? Porque es la Iglesia la que habla, ya no soy yo, tampoco lo era antes, era el Espíritu Santo, esperemos, pero ahora es precisamente la Iglesia. Por lo tanto, otro punto que es muy importante es el siguiente. Ustedes son los animadores de los movimientos de masa, no pueden prescindir de esto, como ya expliqué. Todo esto de alguna manera los caracteriza, pero también con respecto a los aspectos que son generales para todos y pueden leerlos en los estatutos, etcétera. En los aspectos hay algo específico de ustedes. Veamos algunos puntos. Por ejemplo, en economía. Ustedes deben ocuparse con esmero del trabajo. Miren, los focolarinos también trabajan. Está escrito en sus estatutos, en sus reglamentos que deben perfeccionar la profesión, pero, queriendo o no, el objetivo de ellos es llegar al punto en que dejando de trabajar se puedan dedicar al reino de Dios. Ustedes no. Ustedes están llamados a ser cooperadores de Dios, creadores en la construcción de la ciudad terrenal, no solo la celestial, sino también la terrenal. Precisamente, co-creadores, de algún modo, deben hacer esto. Por lo tanto, este modo de actuar de ustedes tiene un efecto maravilloso en la obra entera, es decir, mantiene la laicidad de la obra. La obra es por naturaleza laica, porque la mayoría de sus miembros es laica. Y porque se dice así, sería necesario explicar, es de naturaleza laica, como está escrito en sus estatutos. Pero ¿quién puede afirmar que somos laicos? Son los voluntarios. Porque los focolarinos, no quiero hacer comparaciones, también ellos son laicos, algunos son sacerdotes, pero los demás son laicos, absolutamente laicos. Sin embargo, pueden ser confundidos con personas consagradas que viven en comunidades, pueden ser considerados así, vistos así, aunque son laicos y sus votos son privados. Por lo tanto, son siempre laicos desde el punto de vista canónico. Ustedes, en cambio, no tienen ningún tipo de consagración, no viven en comunidades, están realmente en medio del mundo y dan mucha importancia al trabajo. Esto que acarrea el hecho de que, como nadie, ustedes subrayan la laicidad del movimiento, incluso porque están metidos de lleno en el mundo y en el trabajo del mundo como empleados, como maestras. Los Yen, por ejemplo, son laicos, es verdad, pero es como quien todavía mira el mundo. Llegaremos a ser políticos, artistas, no han entrado completamente. Esto los jóvenes. Los sacerdotes no son laicos, los religiosos no son laicos, tampoco las religiosas. Por lo tanto, ustedes salvan la laicidad del movimiento de la manera más espléndida. Y aquí escribe un trozo de la Evangelii Nuntiandi,
que cito en mi tema sobre la evangelización, que dice: el campo específico de la actividad evangelizadora de los laicos es el mundo vasto y complicado de la política, de la realidad social, de la economía, así como el de la cultura, de las ciencias, de las artes, de la vida internacional, de los instrumentos de comunicación social. Era lo que ya decía Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. Esta es la descripción de ustedes, y esto es estupendo ver que en un momento dado este mundo, que no seguirá en la otra vida, popos, porque tendremos cielos nuevos y tierras nuevas, tal vez desaparecerá y aparecerá de una manera, pero ciertamente existirá. Este mundo que ustedes empiezan a construir aquí continuará también en la otra vida. En esto debemos creer. Por lo tanto, no como les dije a las focolarinas, las ciudadelas que ustedes construyen se las encontrarán allá, porque no solo encontraremos aquello que existe en el cosmos, sino también el fruto del esfuerzo del hombre, es decir, el trabajo del hombre. Todo lo que ya hacen, si lo hacen con este espíritu de voluntarios, lo encontrarán en la otra vida e irán adelante, continuarán con el trabajo. Yo llevaré adelante la obra de María, quién sabe de qué modo. Por eso, en cuanto al rojo, el trabajo, considerarlo sagrado, porque ya construyen algo que jamás perecerá. Después, el apostolado. Con respecto al apostolado, aquello que los caracteriza a ustedes es precisamente la evangelización de la ciudad terrenal, y son los más calificados en la construcción de las células de ambiente. Tal vez ahora no se comprenda toda su importancia, pero en un mañana veremos que todo, hasta la renovación de las estructuras, nace de allí. En cuanto a la formación, ustedes reciben una formación idéntica prácticamente a la de los focolarinos, cursos, ejercicios, congresos, deben hacer ciertas oraciones, es prácticamente igual. Respecto a la salud, como dije antes, en cierta forma son especialistas en las obras de misericordia, pues deben hacer visible la comunidad. En cuanto al modo de vestir y a la casa, ustedes deben hacer como los demás, etcétera. Sería necesario leer los estatutos, que es para todos, pero tienen algo más. La hospitalidad es propia de ustedes, es decir, abren sus casas para los encuentros de núcleo o para otros encuentros. La hospitalidad es típica de ustedes y deben conservarla. Con respecto a los estudios, son sobre todo ustedes los que deben perfeccionar la propia profesión, dado que deben progresar en el campo profesional y también frecuentar escuelas relacionadas. Ustedes están llamados sobre todo a elegir el campo de estudio relacionados con las diferentes vocaciones de la obra. Por ejemplo, la obra tiene, como vimos, una vocación social, economía social, fue lo que vimos con la economía de comunión. Es necesario empezar a estudiar la economía de comunión y ya próximamente, cumpliendo un deseo, una idea de Don Foresi, aparecerá un número especial de Nuova Humanità, donde diversas personas, estudiosos y especialistas, hablarán sobre la economía de comunión, cada uno bajo un aspecto, bajo otro aspecto. Y será útil para ustedes poseerlo como voluntarios, pues pueden empezar a comentar, pero más tarde se hará un estudio sobre esta nueva economía, pero muchísimos voluntarios ya se pusieron a disposición, inclusive a cambiar de estudios en la universidad. Empezaron letras y cambian con economía, cambian para poder seguir el desarrollo de la obra y ayudar. El último es la unidad y los medios de comunicación, el último aspecto. Sobre todo ustedes deben apoyar de un modo particular, pero no es una función que se les da ahora, pues ya lo sentían propio y siempre lo hicieron. Y ay, si ustedes faltaban, trabajar en la prensa y en los otros medios de comunicación es una característica de ustedes, las de entrar en los diarios, en las radios, en la televisión, etcétera. Es típico de ustedes. En fin, para concluir, es una vocación muy especial, muy radical, muy bien delineada, muy de vanguardia y muy actual, visto que ahora los laicos han asumido una posición diferente a la del pasado en la Iglesia y en el mundo. Por lo tanto, una vocación estupenda. Yo quisiera ser una voluntaria.
pero puedo serlo porque estoy con ustedes, popos. Es una vocación que nació en oposición a otros voluntarios, a los voluntarios indios en el 56. Dijimos, si existen voluntarios por una causa sin Dios, ¿por qué no pueden existir voluntarios por Dios, los voluntarios de Dios? Nació en oposición a los voluntarios sin Dios, que la historia resquebrajó, que la historia destruyó. Por lo tanto, en práctica quedaron solo ustedes. Son los únicos que llevan adelante esta bandera, esta causa, estos ideales, estas realidades, estas realizaciones para animar la sociedad y hacen con todas las demás ramas un mundo unido para devolver al mundo la esperanza. Por lo tanto, una vocación estupenda. Esto era lo que quería decir en primer lugar.